Hola, mi nombre es Andrea Armendano, soy JTP de la Cátedra de Zoología General y hoy les voy a hablar de los principales conceptos que tienen que manejar para poder realizar el trabajo práctico número 2, que se refiere a clasificación y filogenia de los animales, sistemática biológica y nomenclatura científica. Primero empecemos por definir qué es la taxonomía, también conocida como sistemática. La taxonomía es una rama de la biología que estudia la teoría y práctica de las clasificaciones biológicas, es decir, que se encarga de armar clasificaciones que agrupan a la diversidad de organismos y a su vez refleja las relaciones genealógicas que se establecen entre ellos. Clasificar significa agrupar a los organismos de acuerdo a características comunes que a su vez le permiten diferenciarlos de otros miembros de otros grupos. Estas clasificaciones biológicas son jerárquicas, que incluyen distintos niveles o rangos que son conocidos como categorías taxonómicas. Las categorías taxonómicas básicas son 7. La más abarcativa es el reino, seguidas del filum, clase, orden, familia, género y especie. En muchas clasificaciones a veces debe recurrirse a categorías taxonómicas intermedias que se forman, por ejemplo, agregando prefijos, tales como sub, que sería el caso del subfilum, o super, como en este ejemplo, que sería un superorden. Otras veces se agregan, por ejemplo, tribus, y que es muy común en el caso de las clasificaciones de insectos, por ejemplo. Otro concepto importante es el de taxón. Cuando hablamos de un taxón, estamos refiriéndonos a los organismos que están contenidos dentro de una categoría o nivel taxonómico. La escuela clasificatoria actual es la escuela conocida como sistemática filogenética o cladística, que establece varios postulados entre los cuales se destacan: las clasificaciones deben reflejar las relaciones genealógicas de los distintos grupos que la conforman. Esos grupos que están incluidos en las clasificaciones deben ser grupos naturales o clados, vamos a ver más adelante a qué nos referimos con esto. Y después, también el otro postulado es que estas reconstrucciones filogenéticas que plantean las clasificaciones deben regirse en un principio conocido como simplicidad o parsimonia. ¿Qué dice este principio? Que los cambios o transformaciones de los caracteres deben ser mínimos. Muchas veces en el trabajo taxonómico, el investigador plantea no una única clasificación. Recuerden que estas son hipótesis de trabajo y puede surgir más de una hipótesis posible. ¿Cuál debe elegir el taxónomo? Bueno, aquella que cumpla con este principio, el principio de parsimonia, que implica que me voy a quedar con aquella hipótesis clasificatoria que sea la más simple, que implique la menor cantidad de cambios o transformaciones a lo largo del tiempo evolutivo para el grupo que estoy estudiando. Las clasificaciones se representan mediante cladogramas. Acá en la imagen tenemos un mismo cladograma representado de distintas formas. Fíjense que es el mismo cladograma porque los grupos que están conformados son los mismos en todas sus formas. Entre los principales componentes, digámoslo así, de los cladogramas, vamos a tener, por un lado, los taxones terminales. Acá están representados por las letras rojas. Comúnmente en los trabajos científicos no están indicados con letras, sino directamente el nombre de los taxones de estudio, que pueden tener distintos niveles. Podemos estar haciendo referencia a especies, a géneros, a familias, órdenes, filum, ¿sí? Las ramas, que son las que están en azul, son las que indican los grupos formados en el cladograma. Por ejemplo, acá vemos que
aparecen dos grupos, uno constituido por el taxón A, B y C, y otro grupo constituido por los taxones o taxa D, E y F. ¿Sí? A su vez, en el primer grupo, estas ramas me están indicando que el taxón A es más afín al B que con respecto al C, y lo mismo acá. El E y el F están más relacionados entre sí que con el D. Lo que aparece en estos recuadros naranja están indicando los nodos internos. Los nodos son las intersecciones entre las ramas, ¿sí? E indican o representan los ancestros comunes. Si yo me paro en este nodo interno, estoy haciendo referencia al ancestro común del taxón T, E y F. Otro de los conceptos que tienen que manejar es el de plesiomorfía y apomorfía. En el caso de las plesiomorfías o caracteres plesiomórficos, estamos haciendo referencia a aquellos caracteres primitivos que aparecen en los ancestros comunes. En este ejemplo del cladograma, vamos a ver si consideramos la totalidad de los taxa involucrados, en este caso, todos van a presentar el carácter de presencia de vértebras que aparece en el ancestro común. Por lo tanto, este carácter es un carácter plesiomórfico, primitivo. Lo que están marcados en rojo son caracteres que han ido apareciendo, caracteres nuevos, que aparecen a lo largo del tiempo evolutivo. Estas novedades evolutivas o caracteres nuevos son los llamados apomórficos. Cuando esos caracteres apomórficos, por ejemplo el pelo, es compartido por más de un clado, en este caso no solamente aparece en primates, sino también en estos roedores, esta apomorfía toma la denominación de sinapomorfía. Otra cuestión a tener en cuenta son los distintos grupos que pueden aparecer en los cladogramas. Podemos hablar de grupos monofiléticos, que son aquellos que abarcan al antecesor común y a todos los descendientes, como es este ejemplo que tienen acá del grupo conformado por los taxa A, B y C. Estos grupos monofiléticos también se conocen como clados o grupos naturales. Si recuerdan, en los postulados del cladismo, justamente establece que los grupos que deben formar parte de las clasificaciones biológicas son estos, los grupos monofiléticos o clados o también llamados grupos naturales. Si volvemos al mismo ejemplo, vamos a ver que en el caso de este cladograma, considerando todos los taxa terminales, vamos a ver que en este conjunto de animales vertebrados es un grupo monofilético, es un clado, porque abarca al antecesor común y a la totalidad de los descendientes. En este mismo cladograma, pues, si me paro a este nivel del huevo amniota, voy a ver que también, si considero a los primates, roedores, cocodrilos y dinosaurios y aves, veo que este también es un grupo monofilético porque abarca al antecesor común y a la totalidad de sus descendientes. Es decir, que en un cladograma pueden aparecer más de un grupo monofilético. Los grupos parafiléticos son aquellos que incluyen al antecesor común, pero no a la totalidad de los descendientes. Fíjense este ejemplo, donde el grupo está conformado por los taxas D y E, y F, el taxón F, queda por fuera. Por lo tanto, este grupo es un grupo parafilético. Un ejemplo de grupo parafilético es el caso de los reptiles utilizados en clasificaciones antiguas, donde abarcaba distintos grupos, por ejemplo, estos que tienen acá, cocodrilos, lepidosaurios y testudines, pero dejaban por fuera a las aves. Hoy día, este grupo no puede ser utilizado como
grupo dentro de las clasificaciones biológicas y ha sido reemplazado por el de Saurópsida, que sí incluye a las aves y por lo tanto es un grupo monofilético. Los grupos polifiléticos son aquellos que contienen descendientes provenientes de líneas evolutivas distintas. Un ejemplo es si yo quiero conformar un grupo constituido por el taxa C y el taxón, perdón, C y el F. En este caso, veo que los antecesores comunes más recientes de ambos taxa son distintos. Esto está indicando que provienen de líneas evolutivas distintas y constituyen un grupo polifilético. Un ejemplo de este grupo ha sido otra clase, que es la clase peces, también utilizada en clasificaciones anteriores, que hoy en día no tiene sustento porque no constituye un clado, un grupo natural. Si observan, presentan distintos antecesores comunes, más recientes, lo que está indicando que el grupo está constituido por distintos linajes. Otro de los conceptos que tienen que tener en cuenta a la hora de realizar el práctico 2 es el de homología y analogía. Hoy les comentaba que la cladística establece que las clasificaciones deben reflejar las relaciones genealógicas entre los grupos de parentesco. ¿Cómo se logra esto? Justamente a través del empleo de caracteres homólogos. ¿Qué son los caracteres homólogos? Aquellos que, a pesar de tener una distinta función, por ejemplo, tienen o evidencian un origen común, es decir, que derivan de un mismo ancestro. Un ejemplo es este que tenemos acá a la derecha, que serían los miembros anteriores de distintos vertebrados. Tenemos el caso del miembro anterior de un humano, el ala de un ave y la aleta de una ballena. Si observan, obviamente la función de cada uno de estos miembros es distinta, pero las estructuras, los huesos que los conforman son los mismos. Esto indica que tienen un origen común y provienen de un mismo ancestro. Se consideran, por lo tanto, estructuras homólogas. A diferencia de lo que ocurre en este caso con el ala de un ave y la de un insecto. A simple vista, si bien tienen la misma función, es la especialización al tipo de locomoción, al vuelo, las estructuras que la conforman son diferentes. Esto está indicando que no provienen de un mismo ancestro, que no tienen un origen común y por lo tanto se consideran estructuras análogas. Otro de los aspectos que van a ver durante el trabajo práctico es la determinación. ¿Qué significa determinar un ejemplar? Es identificarlo dentro de una clasificación previamente construida. Para eso van a usar las claves dicotómicas. Acá a la izquierda tienen un fragmento de la clave dicotómica que van a usar durante el trabajo práctico. Fíjense que estas claves tienen un formato particular. Siempre se llaman dicotómicas porque tienen dos opciones de caracteres posibles que son mutuamente excluyentes. Es decir, que de estas dos opciones siempre voy a poder elegir una. En el ejemplo, o en este caso, nosotros queremos identificar, por ejemplo, el ejemplar que tenemos en la fotografía. Lo primero que vamos a hacer es leer las opciones de caracteres. Si estas opciones no son observadas en el ejemplar que quiero identificar, entonces indica que no pertenece el ejemplar a este grupo que me está indicando la clave y por lo tanto debo seguir con la otra opción, en este caso con la 1'. De acá me va a mandar a otro número que me va a desplegar otras dos nuevas posibilidades de características y así sigo hasta que el ejemplar responda a las características que plantea la clave. Una vez que llego ahí, logro entonces identificar el ejemplar.
El otro aspecto es el aspecto referido a la nomenclatura científica, que obviamente está abarcado o es estudiado por la sistemática o taxonomía. Existe el llamado Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, que engloba todas las reglas y principios generales que rigen la aplicación de los nombres científicos de los distintos taxones. Primeramente es importante destacar que cada taxón debe presentar un nombre único. Y a su vez, en sí, este campo de la nomenclatura científica tiene por finalidad lograr la estabilidad y universalidad de los nombres científicos. ¿Qué significa esto? Que este único nombre atribuido a cada taxón debe ser a su vez estable en el tiempo, no debe variar, debe ser el mismo y a su vez universal. Va a ser el mismo para todos los investigadores de los distintos países. Para eso se recurrió al uso de palabras latinas o latinizadas. Y a su vez, estos nombres, siempre que se encuentran en la categoría de género o inferior, es decir, por ejemplo, subgénero, especie, subespecie, siempre deben destacarse del resto del texto en el cual están incluidos, ya sea poniéndolos en itálica, en cursiva, en negrita o subrayados. Vamos a ver que los nombres del nivel de especie, de la categoría especie, son binominales. Esto significa que siempre están constituidos por dos palabras. La primera, acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, Feliz Leo. La primera palabra es lo que se conoce como el epíteto genérico. Siempre va a estar en mayúscula y va a estar seguida del otro epíteto, el epíteto específico, que siempre va a ir en minúscula. Como dijimos anteriormente, como se trata de una categoría inferior a la de género, debe escribirse en itálica, cursiva, subrayada, de tal manera que se distinga del resto del texto. Para nombrar entonces correctamente una especie, siempre debo utilizar las dos palabras. Nunca puedo nombrar esta especie como Leo. Siempre debo utilizar el epíteto genérico y el específico. Feliz Leo. Los nombres de los géneros se forman con una única palabra, que es el epíteto genérico. Siempre va a ir en mayúscula y, como dijimos anteriormente, en itálica, negrita, cursiva o subrayada. En el caso de las categorías subgénero, que estaría por debajo de la de género, vamos a ver que al nombre de la especie, en este caso sería Mytilus edilus, acá tenemos Mytilus, que sería el epíteto genérico con mayúscula, y al epíteto específico con minúscula, se le agrega entre paréntesis y con mayúscula un nuevo epíteto que es el subgenérico. No todas las especies que tengan subgénero pueden mencionarlo. Esto es opcional. Pero en los casos entonces que tienen el epíteto genérico, otro epíteto, en este caso subgenérico, entre paréntesis y con mayúscula, y un epíteto específico, están en presencia de una especie con mención del subgénero a la que corresponde. El nombre de la subespecie es trinominal, es decir, que este nivel, esta categoría que se encuentra por debajo de la especie, para nombrarse requiere de tres palabras. La primera, el epíteto genérico, con mayúscula, el epíteto específico, y ahora se agrega una tercera palabra también con minúscula, que es el epíteto subespecífico. Como dijimos antes, todos estos nombres que pertenecen a categorías de género o inferiores deben ir subrayadas en negrita o en itálica. ¿Qué pasa con los taxones superiores a la categoría de género? En estos casos se utiliza
una única palabra en mayúscula, no se escriben en negrita ni subrayados, no se distinguen del resto del texto, y en algunos casos, algunas categorías presentan terminaciones formadas por sufijos. Acá tenemos un ejemplo. Esto está establecido en el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica y entre los ejemplos tenemos el caso de las superfamilias, cuya terminación es oidea. Para familia, la terminación es idae. Para subfamilia, la terminación es inae. Para tribu, ine. Y para subtribu, ina. Acá tenemos un ejemplo. Vamos a ver que esta sería la clasificación o los nombres completos de esta especie, que es Naupactus xanthographus, un coleóptero, donde vemos que las distintas categorías, algunas no tienen terminaciones, pero sí, acá tenemos algunos ejemplos de cómo se formarían los nombres, en este caso de la familia, Purculionidae, agregando la terminación idae, perdón, me fui a la otra diapositiva. En el caso de la subfamilia, Entimine, con la terminación inae, y en el caso de la tribu, Naupactini, con la terminación in. Fíjense que acá la especie Naupactus también se puede escribir correctamente abreviando el epíteto genérico. Esta es otra forma de nombrar una especie cuando aparece el epíteto genérico abreviado. El autor de un nombre científico es aquel que lo publica primero a ese nombre junto con una descripción. ¿Sí? Si estamos hablando, por ejemplo, del nombre de una especie, el autor debe disponer un nuevo nombre científico, obviamente que no se repita, que sea único para ese taxón, y ese nombre va a ir acompañado de la descripción de la especie. Obviamente esto se publica en revistas científicas. ¿Cómo se menciona al autor de una especie? Acá tenemos un ejemplo. La especie es Lycosa pampeana. Vemos que hay dos palabras. La primera es el epíteto genérico con mayúscula. La otra es el epíteto específico con minúscula. Fíjense que están en cursiva. Y a continuación aparece un nombre, Holmberg, y un año, 1876. Este nombre que está a continuación del nombre científico sin ningún tipo de puntuación está indicando que Holmberg describió esta especie, Lycosa pampeana, en el año 1876 y se considera el autor de la especie. Otro ejemplo es el que tenemos acá. Fíjense, Lysomanes viridis, que es el nombre de la especie, seguido del autor, en este caso Wöckener, 1837, pero que aparece entre paréntesis. Cuando el nombre del autor original de una especie aparece entre paréntesis, está indicando que hubo un cambio de género. Es decir, que este nombre, originalmente como lo describiera y como lo nombrara Wöckener en 1837, pertenecía a otro género. Luego, otro autor en una revisión lo cambia a este género Lysomanes y eso se indica colocando al autor original del nombre entre paréntesis. Otra cuestión que puede suceder es que aparezcan dos o más nombres para un mismo taxón. Como les comentaba, cada taxón debe tener un nombre único. ¿Cuál es el válido cuando aparece más de un nombre? Aquel más antiguo, por un principio o ley conocido como prioridad. El nombre válido es aquel que es más antiguo, el primero que fue publicado. Y finalmente, para que un nombre científico sea válido, debe estar acompañado, como dijimos hoy, no solo de la descripción
de la especie, si se trata del nombre de una especie, debe estar publicada en una revista científica y a su vez se debe establecer y se debe guardar, depositar en colecciones de museos el material tipo utilizado. El material tipo no es más que los ejemplares utilizados en el estudio taxonómico. Aquel ejemplar que sirvió para la descripción de la especie nueva, por ejemplo, es el que se designa como holotipo. Al resto del material que sirvió para el estudio, pero no fue el específico utilizado para la descripción, es lo que se conoce como paratipos. Tanto el holotipo como el o los paratipos van a ser entonces depositados, como les comentaba hoy, en las colecciones biológicas que presentan generalmente los museos. Acá les muestro una fotografía de lo que sería la colección entomológica del Museo Smithsoniano. Bueno, hasta aquí llegamos con los principales conceptos entonces que van a tener que manejar para realizar el trabajo práctico número 2. Gracias.